Hace muchos años que me pregunto insistentemente en este programa cómo hacen los que están en las instituciones para construir institucionalidad. Me he respondido, y con varias notas a lo largo de este periodo extenso, que ha sido más la búsqueda del mantenimiento del cargo y el poder que la construcción institucional para que genere una atracción en aquellos que afuera esperan respuestas de los que han sido elegidos. Y como eso ha funcionado más o menos así, nunca se atendió profundamente que lo de abajo interpela, arrastra, desnuda, revela e es imparable. Yo no puedo decir en el día de hoy, después de una jornada histórica, pero que tiene una historia, que esto ha sido una construcción del Congreso. Pero sí tengo que decir que tal vez la máxima enseñanza para el Congreso de la Nación, en este caso diputados Cámara Baja, es que con conciencia o sin conciencia, con posiciones y ponencias que son vergonzantes y otras que tienen una emotividad que va a quedar en el recuerdo de aquellos que siguen creyendo que las revoluciones son posibles, que hay algo que se quebró en el mejor sentido, porque esto se hizo desde abajo, se bregó durante muchos años para que se escuche un reclamo que tiene que ver con la vida, con la libertad, con el deseo, con la fortaleza, y porque las mujeres vienen marchando. Y entonces nos encontramos de pronto en una Cámara de Diputados sin mayor movimiento el año pasado, a lo de ayer y a lo de hoy, en donde las fronteras ideológicas se fueron licuando, porque hablaban las mujeres desde lo emocional, desde sus historias, aún con las posiciones que se jugaron por el sí o el no. Y eso, si se toma en cuenta, se tiene en cuenta y se administra, si quiere, institucionalmente, le permitirá a cualquier Cámara entender que mañana habrá otro movimiento de abajo que le diga, es nuestro momento, háganlo. Porque en definitiva son representantes del pueblo. Entonces la emoción nos embargó a todos, por distintas razones y porque construye algo más que esperanza. Es la demostración que sí se logra y que no se va a detener. Queda el paso en el Senado, pero todo indica que allí también va a salir. Hasta les hago una invitación, no se queden con aquellos que decían que sí y ahora dicen que no, o viceversa. No es esa la cuestión. No está ahí el nudo de lo que hemos vivido y lo que vamos a seguir viviendo. Porque supera a los representantes institucionales. Insisto, abajo está la esencia y es maravillosa. De este tema, que tiene que ver con la legalización del aborto, voy a charlar con Patricia Rosenberg, que en algún momento de la historia de Quórum, no hace mucho tiempo, cuando era directora de la maternidad estatal de Carlotto, habló aquí sobre lo que era la interrupción legal del embarazo. Y fue un bloque especial que hicimos porque se estaba realizando desde una concepción y de un sentido humano, de protección, de cobijo y de amor. Bueno, estos elementos que acabo de mencionar deben ser convertidos en política pública y que no quede escrito en un papel. Porque digo, va a seguir y va a continuar, no se para. Se ha llegado a un escalón, la escalera es alta, pero no se detiene. Y aquellos que creen que pueden permanecer estáticos, bueno, la ola los va a pasar por encima. De esto voy a charlar con Patricia Rosenberg. A ver, hoy se dio un fenómeno increíble en la Argentina, a propósito del dólar, que llegó a 28 y pico, y entonces algunos se preguntaron, ¿es imparable? Miren, primero saquemos la palabra, porque sí se para. Lo de ayer en el Congreso es imparable emocionalmente y humanamente. Esto tiene que ver con recursos económicos y financieros y la timba. Ahora, si el Central hubiese intervenido con 100 millones comprando dólares, bajaba 2 pesos la moneda norteamericana. Y entonces alguien se animó a decir, por ahí forma parte de un plan de ajuste diferente a otro momento. Bueno, habría que buscar en la historia y antecedentes hay, no como este, porque si vemos que la Argentina liquida, es decir, las exportaciones, commodities, se liquida a moneda extranjera, no es lo mismo 20 que 28. Y entonces, si pensamos que esa diferencia
en liquidación de exportaciones, más los productos que se encarecen, por lo tanto el IVA crece, entonces la recaudación viene allí, el plan de Macri no es diferente al plan griego, ya no por el Fondo Monetario Internacional, sino por bajar el déficit primario. Esto es, exportaciones, liquidamos a 30, la inflación crece, los salarios se deprimen y tal vez en un año el déficit fiscal primario sea de 10 y no de 30. Claro que el costo social es brutal. Y entonces vamos en ese camino de colisión porque el gobierno está decidido a llevar adelante este esquema. Hay que ver si la política en el amplio abanico opositor comprende de qué se trata el plan e idea una propuesta alternativa con estos rigores ya científicos que está ofreciendo Macri. Porque la realidad lo aplasta. Pero Cambiemos está convencido que es el camino y que el pueblo votó para ello. El anuncio del paro nacional, hoy Pablo Moyano en Capital Federal dijo, vamos a un paro de 72 horas, después del paro nacional de CGT. Pero hoy estaba la CTA, docentes, fue el sindicato municipal de COSME, que además se integra COSME, la CGT regional, y entonces hay como una configuración muy particular de lo que se quiere hacer en la juntada, pero la unidad requiere de un plan estratégico, por lo menos táctico en el corto, mediano y largo plazo. Dicho esto, si las variables son las que estamos padeciendo, no es solamente que impactan a nivel nacional y provincial, sino también a nivel local. No es lo mismo la Argentina de hace un mes y medio que esta, con una inflación hoy calculada por el INDEC a mayo del 11,8%. Es decir, aquellos que cerraron en 15 tienen que estar pateando puertas para decir no lo aceptamos. Y en el orden local debe haber algo que se asemeje a comprender la situación económica, pero para dar una respuesta de que se está luchando en una dirección. Si todo se modificó, también para el gobierno municipal de Festa, es decir, si antes yo compraba un colchón a 10 y hoy lo pago a 20, ¿cómo hago? Porque voy a comprar menos colchones. Entonces, hay algo que va gestándose que es muy interesante de ver y de comprender para saber si se sale de esto mirando hacia arriba, no hacia abajo, porque eso hace un dirigente político, o si vamos todos a la colisión. Como si la colisión por sí misma resolviera una situación que es estructural, pero muy severa a partir del modelo macrista y también de Vidal. Hoy vamos a tener en esta mesa, además de Patricia Rosenberg, a Sebastián Nasif, que es el abocador e interventor del Consejo Escolar. ¿Qué se está haciendo en un plano de crisis sobre obras públicas que tienen que ver con la infraestructura deprimente que tienen las escuelas de Moreno? ¿Qué se puede hacer con el fondo compensador y qué se hace con el mismo? ¿Qué sucede con las escuelas de invierno? Porque se viene el tiempo vacacional. ¿Abrirán o no abrirán? ¿Cómo abren? ¿Con quién abren? ¿Qué cantidad de escuelas? Y vendrá a charlar Jorge Barreiro, porque hay un trabajo que está haciendo la municipalidad que es para comprender, ya no por la habilitación, sino por la circulación, incluso de alimentos, si tienen control bromatológico o no, o si el capitalismo funciona como si nada ocurriese. Dicha esta presentación, vamos a lo que corresponde y luego charlo con Patricia Rosenberg sobre aquello que es emocional, es político, es estructural y marca un quiebre. Presentación y venimos. Cuando estudié periodismo tuve que hacer.
Me imagino, Patricia Rosenberg, que fue funcionaria pública municipal, directora de la maternidad Estela Carlotto, que sigue en el área pública de salud sanitaria. Al día de hoy, ¿qué es lo que todavía palpita en el cuerpo? Y hablar del cuerpo, ¿no? Del cuerpo hasta colectivo, social. Porque yo me quedé con muchas imágenes de ayer, pero sobre todo en eso del palpitar, ¿no? Que es algo superador de todo aquello que es esquemático, estandarizado, probabilístico, previsible. Sí, absolutamente. Es una sensación mucho más intrínseca de plenitud, ¿no? La verdad es que lo que vivimos ayer y lo que vivimos hoy con la votación es como rememorar lo que venimos viviendo de muchos años, Claro. ¿no? De muchos años, de muchas mujeres, de muchos años. Yo pensaba hoy en todas aquellas mujeres que pudimos acompañar con la interrupción y todas aquellas mujeres que se quedaron en el camino y todas aquellas mujeres que no pudimos acompañar y que a lo mejor solucionaron un aborto de forma clandestina. Y todas las que no acompañamos después, ¿no? Todo lo que para cada mujer significó. Y entonces es una mezcla, digamos, ¿no? Por un lado, una mezcla de, no sé si definirlo como de alegría, sino de plenitud, que es distinta de la alegría, ¿no? De plenitud, primero por lo arrasadora de la lucha. Ayer, como un montón de otros días, pero ayer particularmente, todas las inmediaciones de Congreso era una marea verde de mujeres, de hombres, yo diría 80% menores de 25 años, con los pañuelos, con las caras pintadas, no sé, con la rebeldía, con la frescura de luchar, poniendo además, me parece que en tensión a los diputados, poniendo en mucha atención a los diputados. Yo me imaginaba qué pasaba dentro con los que todavía no habían definido el voto y esa energía abrumadora de lo que se transmitía afuera y liberador después, ¿no? Pero además con la sensación de que empieza, digamos, hoy empieza. Yo decía en el editorial que es un escalón, pero no se va a detener. No, esto es imparable, Rubén, y además tiene que ser imparable. Bien, me parece que dijiste la palabra o la frase, tiene que ser imparable. Tiene que ser Porque imparable. hay una demostración que esa construcción genuina, valiente, que reveló todo durante muchos años, tiene hoy una conquista. Ahora, no es la victoria, es un camino para. Y la clase dirigente, ojalá algunos comprendan que esto es imparable. Absolutamente, porque además es... Que no es de coyuntura, te digo. Esto no tiene que ver con la coyuntura. Esto no tiene que ver con la coyuntura y además es imparable en el marco del derecho y de lo que significa el aborto legal como punta de un iceberg, ¿no? Yo te escuchaba a vos en la editorial y también lo que tiene que ver con el gobierno y la situación del capitalismo que estamos viviendo. Y esta construcción de este movimiento de mujeres conquistando, con media sanción, pero conquistando la posibilidad de acceso al aborto legal, es la punta de un iceberg, porque en realidad tiene atrás la posibilidad de decidir, ¿no? Digamos, esto que la campaña dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, no como etapas, sino como conquista. La posibilidad de decidir es mucho más que la posibilidad de decidir qué método anticonceptivo. Vos me dijiste antes de empezar el programa que la exposición de una diputada del PRO emocionó a todos. Y yo te decía, cuando viene desde adentro, que es emocional, que es pasional, se rompen todos los niveles orgánicos, es decir, las estructuras caen y emerge lo superior o lo superador. ¿Esto lo viviste vos? Absolutamente. Es una ¿Y qué riqueza tiene eso como para seguir desandando un camino? Por eso me parece que es una construcción única. Lo que pasó ayer en el Parlamento, con un Parlamento que, como vos decís, esto no viene del Parlamento. No, por favor, esto claro. Viene del movimiento de mujeres, de muchas mujeres. Entonces, viene de ese movimiento y el Parlamento o algunos de los diputados, de los parlamentarios, hicieron eco. Y me parece que esta lección de transversalidad, yo te comentaba eso, el discurso de la diputada del PRO que cierra lo de su bloque
fue para mí absolutamente emotivo, porque pude vencer los prejuicios de sentir que me sentía representada por lo que esa mujer estaba diciendo de por qué tenía que legalizarse el aborto. Y esto creo que es un aprendizaje para los diputados, pero sobre todo es una fortaleza que tenemos como pueblo, digamos, ¿no? Que es, la realidad es que hay algunas luchas y algunas conquistas que son mucho más profundas, que conmueven y que resaltan lo humano y que hacen que otros puedan ponerse a la altura y otros no puedan ponerse a la altura. En ese camino, que esto sea una política de salud pública. Yo decía que no quede en un papel, que yo estoy seguro que no va a quedar, pero hay que hacer un trabajo de permanencia, de constancia y de señalamiento. A mí me parece que acá hay 3 trabajos enormes para hacer ahora, por eso yo digo, hoy es el punto de partida, Sí. ¿no? Que es que no puede cortarse por lo más delgado, digamos. No pueden ser, como en otras conquistas, las mujeres contra el sistema de salud. Es Bien. cómo nos amalgamamos para que esta ley cuente con presupuesto. Fundamental, fundamental. Es muy importante. Cuando yo leí ayer que uno de los tópicos era que la mujer resuelva en la situación de interrupción del embarazo a los 5 días, pensaba en cuál es el estado de la situación de la salud pública y privada en nuestro país. Escuchaba a alguno de los diputados que, como argumento para votar que no, decía, no, bueno, porque le van a sacar el lugar a otra mujer que tiene que... Como si esto fuera realmente una lucha de supervivencia. Nosotros tenemos que trabajar para generar un sistema de salud pública que pueda cobijar todas las demandas de la población, no solamente la mujer que quiere interrumpir el embarazo. Entonces, se necesita un sistema de salud, un presupuesto acorde para educación sexual, para anticoncepción. Ninguna mujer quiere pasar por una situación de aborto y esto es lo que fuimos escuchando. Y lo otro es, necesitamos una transformación del sistema de salud. Todos nosotros como... Vaya revolución por delante. Esta es otra revolución. Eso se inicia en la facultad, te digo. Eso Formación, es decir, mirando un plan a 20 años, si querés. Debe arrancar ahí y pelear el presente, por supuesto, pero debe haber algo de siembra. Absolutamente. Yo ayer, antes de la marcha, me tocó cerrar una materia de la carrera de obstetricia donde hablaban de la fisiología de la normalidad, y esto era una materia optativa, era un cuatrimestre en 5 años de carrera, o sea, tomamos lo normal como una materia optativa. Entonces, claro que tiene que cambiar desde la formación de la universidad, tiene que cambiar desde las condiciones estructurales de los hospitales, desde ya. Absolutamente, de presupuesto, de formación y de prácticas distintas. Los profesionales, los equipos de salud, tenemos que necesariamente corrernos del protagonismo y garantizar el derecho de una mujer para que para con dignidad o para que interrumpa su embarazo con dignidad y con seguridad. Yo imagino, bueno, a Patricia le pregunté tantas veces esto, mientras en la maternidad había un protocolo, no había una judicialización, porque era clave eso. Siempre le preguntaba a Patricia, pero en el hospital de Moreno no ocurre. Entonces ahí aparece la frase objetor de conciencia. Bueno, ¿qué sucede con esto que es todo un capítulo y una forma de hacer y de vivir, ¿no? Si esto entra en una discusión muy severa, y puede que en un hospital haya un objetor de conciencia, ahora tiene que haber alguien que respete el derecho de esa mujer que decidió. Absolutamente, y con la objeción de conciencia me parece que hay 2 situaciones para evaluar. La primera es que la objeción de conciencia es una objeción individual, no hay instituciones objetoras. Y entonces, si en un hospital, en una clínica, porque además se incorpora al plan médico obligatorio la práctica del aborto, esto también es muy importante. Es muy importante. Muy importante saber. Si hay un médico que sea objetor de conciencia y es únicamente el médico el que es objetor de conciencia. Esto también es muy importante porque entonces la enfermera, el administrativo, la psicóloga, el trabajador social, todos tienen que acompañar este proceso como corresponde. Si hay un objetor de conciencia, el hospital, la clínica, el sanatorio, lo que fuera, tiene que garantizar otra persona que pueda terminar la práctica. Ser objetor de conciencia no es ser obstaculizador del derecho.
que este es otro punto muy importante. Son digamos. dos grandes paradigmas los que estás planteando, ¿eh? Absolutamente. Y lo otro es que la objeción de conciencia es una construcción cultural. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer desde el sistema de salud no es salir a buscar el listado de objetores de conciencia, porque durante muchos años los médicos nos formamos con que el aborto era una práctica ilegal, clandestina, y donde muchos médicos lo que hacían era lucrar con la necesidad del cuerpo de la mujer. Esto también sucedió durante muchos años. Aquel médico que hacía un aborto no lo hacía en función del derecho de la mujer, sino lo hacía en función de su propio bolsillo, sin garantizar ninguna condición. Son todas construcciones que hay que modificar. Entonces, el primer capítulo no es salir a buscar un listado de objetores de conciencia. El primer capítulo es que cada uno de nosotros nos replanteemos el para qué elegimos lo que elegimos, si no es para hacerle bien al otro. Patricia Rosenberg dio en la tecla sobre cualquier proyecto que se vota en cámaras. ¿Sabe cuál es la resistencia cuando dicen presupuesto? Es decir, se puede votar la mejor ley, pero tiene que haber un presupuesto que garantice la ejecución de esa ley. Y tenemos ejemplos de grandes leyes que no son aplicables porque dice que lo presupuestario manda. Este es un capítulo central. Porque me lleva a preguntarle a Patricia, hoy, los hospitales, vos conocés más o menos el sistema, ¿necesitan mucho presupuesto para garantizar esto que estamos charlando? Sí, necesitan cambiar claramente las condiciones, Bien. digamos. No se puede garantizar una interrupción voluntaria del embarazo sin médicos de guardia, sin insumos, Bien. sin condiciones de trabajo. Pero no es que se necesita mucho presupuesto para la interrupción voluntaria No, del para embarazo, todo. se necesita para la salud pública Claro. un presupuesto para que realmente sea un derecho humano como es la salud. Hay dos preguntas finales. Ayer me llegó a la mañana, era un documento firmado por varios dirigentes del peronismo, algunos a quienes tengo un gran cariño y estima. Y entonces en ese documento había otros personajes que estuvieron en el peronismo, como Carlos Menem. Entonces, lo primero que leía junto a un compañero, me decía, está Menem, le digo, pero está Cito Lema, está tal, pero también está Jorge Rulli. Entonces, ¿y si sacamos esto y leemos el documento? Y el documento era muy valioso porque proponía algo que tiene que ver con parte de la doctrina peronista que dice que es inescindible la vida de lo que es el peronismo. Y te pregunto, si leíste el documento, si lo leíste, ¿qué te generó? ¿Y cómo hacemos un trabajo para decir, acá se está peleando por la vida? Absolutamente. ¿No? Pero es un gran debate. Es fantástico, te digo. Sí, porque sí. tiene que ver con la construcción política. No tangencial, sino central. Determinante. Sí, absolutamente. Y además yo leía el documento y pensaba también que esta pelea por la vida de las mujeres tiene que ver con la justicia social. Digo, creo que no hay ley más peronista que la del aborto, realmente, porque tiene que ver con la justicia social. Digamos, las mujeres que hoy se mueren son las mujeres más vulnerables de nuestro país porque no acceden a una práctica segura. Pero además es una lucha por derechos y por necesidades, ¿no? Digamos, los derechos de las mujeres vinculados, una mujer con menos condiciones materiales tiene más riesgo de morirse, pero todas las mujeres tienen riesgo de vivirlo en la clandestinidad. Y esta ley, me parece que este debate profundo, no tanto que se tuvo en diputados, porque yo ayer pensaba, fue muy enriquecedor las 23 horas de debate, pero creo que lo más enriquecedor es, hay que darse una nueva forma de hacer política, ¿no? Claramente, yo Si tuviera que elegir dos títulos para esta nota, o la anterior, de Rosenberg, que dice, esto es peronista, porque tiene que ver con la inclusión y el reconocimiento de lo que es la libertad de una persona, o esto, ojo que lo de ayer le está diciendo a los que hacen política, a los que quieren hacer política, miren que hay un cambio de paradigma, solamente aquel que lo pueda leer y lo registre, no es que va a hacer una diferencia, podremos vivir un poco mejor, tal vez. Porque yo creo que ayer se licuaron las líneas ideológicas, porque se estaba discutiendo algo que lo supera y construye una ideología. No es que la saca, la construye o la reconstituye. Sí, reconstruye ideología y además marca salir de la obediencia debida de los partidos políticos. Y esto también me parece que es, digamos, quienes tenemos vocación de dirigir, tenemos que hacerlo genuinamente por intereses verdaderos, digamos, ¿no? Me parece que esto de, yo creo que en algún punto era una contradicción
por ejemplo, como le pasó al diputado del socialismo, Sí. pensar que era el único diputado del socialismo de un partido que viene hace muchísimos años bregando y que... ¿No? Que es política pública. Y que tuviera la En Rosario, posibilidad en de Santa Fe. correrse, digamos. Esto es una cosa, digo, uno no se representa personalmente. Los diputados no se representan a ellos, son los representantes del pueblo y el pueblo los elige. Entonces, lo de ayer fue una muestra que es necesario barajar y dar de nuevo. Que la gente está en la calle, digamos, ¿no? Esto, yo hoy leí algo que era del que se vayan todos al que vengan todas. Este es este momento, digamos. Ese movimiento social de las mujeres, que además traspasó el feminismo, porque no es un movimiento social del feminismo, digamos. No es que lo que había ayer era una inundación de feminismo, era una inundación de mujeres en la calle y una inundación de mujeres hablando, digamos, lo que pasa con los chicos en la escuela. Mi hija más chica, que tiene 12 años, y me contaba lo que para ella significaba el aborto y cómo hoy festejaron en la escuela cuando se aprobó, sin tapujos, digamos, ¿no? Mi mamá, que es ama de casa y que nunca tuvo estas luchas, diciéndome, pero ¿cómo no voy a estar a favor del aborto si se mueren las mujeres? Esto traspasó las veredas, está en la casa, está en las escuelas, y esto tenemos que saber leerlo y construir diferente, porque ahí realmente está la posibilidad de transformación social. ¿Y qué expectativa tenés para elaborar esto en Moreno en los niveles que estás planteando? Enormes, porque me parece que en realidad lo que necesitamos es un presupuesto de verdadero, discutir política pública de verdad. Espero que todos los estratos, el estrato nacional, el estrato provincial y el estrato municipal, estén a la altura de las circunstancias de lo que viene, porque tienen que no solamente darle presupuesto, sino tener política pública, digamos, ¿no? Yo por eso decía, el aborto es la punta de un iceberg. No existe aborto si no existe atención primaria de la salud real, si los 40 centros de salud que tiene Moreno no se ponen de pie. Tenemos centros de salud sin médicos, digamos, no es posible ejercer una política pública así. Necesitamos un sistema de salud consolidado. La maternidad acompañó el año pasado cerca de 400 mujeres que hicieron interrupción legal del embarazo, y esto es porque está explotado el sistema de salud local y provincial. Creo que por eso este es un punto de partida, es un punto de inflexión, y es la comunidad la que tiene que poder exigir que estemos a la altura de las circunstancias. Un gusto, gracias por estar aquí. A vos. Yo como hago una síntesis, se me ocurrió algo en esta gran charla con Rosenberg. Ayer el poder desafió a los que creen que tienen poder. No solamente lo desafió, sino que lo partió. Y cuando es imparable, se revelan o se exacerba lo mejor y lo peor. Y ayer en el Congreso aparecieron discursos que eran vergonzantes, pero estaban hablando de quien dice representar al pueblo. Y entonces el cambio en la política va a venir de abajo, aun cuando los de arriba creen que no va a ocurrir. Y tal vez sea nuestra mejor ventaja. Pausa, ya venimos. Я твой работник. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno.
Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. ¿En dónde se puede parar la intervención? ¿Ahí sale? Sí, bien. ¿En dónde se puede parar la intervención a vocación? Hay una plataforma previa que uno la encuentra en aquellas auditorías que hizo la provincia de Buenos Aires, indicándole que los pasos acometidos hasta ese momento por el Consejo Escolar eran inapropiados, es decir, no escucharon la recomendación. Ese es un nivel. El segundo, si el fondo compensador estaba en la cuenta y no se ejecutaba, puede ser que la vocación diga, nosotros estamos ejecutando así. Tercero, demandas históricas de obras que eran y son centrales y que pueden tener alguna respuesta. Ahora, eso no cambia la ecuación de que lo que destina la provincia de Buenos Aires es insignificante para la crisis que vive la educación pública, ni hablar de lo salarial. ¿Por qué quería charlar? Es la primera vez del año que le invito a Nasif, para que él pueda decir qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, independientemente si los reclamantes después reconocen algo de la vocación, porque eso es secundario. Aquí estamos diciendo que hay que dar respuestas a problemas urgentes que llevan años sin un solo peso. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que tienen ustedes en la hoja de ruta de la demanda constante y aquello que pueden hacer? Si quiere, arranquemos con infraestructura. Yo decía en la editorial, quiero saber qué va a pasar con los comedores de invierno, ¿no? Pero cuénteme de infraestructura, ¿qué es lo que han podido hacer? Bueno, en el área de infraestructura, bueno, es una de las áreas con más requerimientos, ¿no? Las pasadas lluvias nos dejaron en evidencia más problemáticas, una cuestión de los techos. Recurrentemente hemos recibido llamados pidiendo, bueno... Se llueve la escuela, le decía. Se llueve la escuela, ¿no? En algunos casos se evidenciaban, se viralizaron algunos videos de situaciones lloviéndole por la puerta en un jardín infante, 901, me viene a la mente ahora. Y bueno, esto, digamos, con el tiempo, en donde no se han hecho inversiones fuertes en este sentido, de mantenimiento, bueno, hoy explota, ¿no? Son mucha la cantidad de servicios que necesitan la atención, y nosotros como Consejo Escolar, en este aspecto, bueno, estamos limitados, ¿no? Tenemos un marco para accionar, que son, bueno, este listado, esta forma nueva que surgió en el mes de enero con la fusión de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y a la absorción de lo que era la web, la Unidad Ejecutora Provincial, y un mandato, bueno, de ejecutar lo que se llaman intervenciones menores. Bueno, ya no está el tope de 5.000 pesos. No hay monto, sino un listado de tareas que debe realizar el Consejo Escolar que no necesitarían la intervención de un inspector. Bien, han tabulado esas intervenciones, se sacó los 5.000 pesos que existía, entonces por lo tanto las intervenciones eran infinitamente menores de lo menor, y se encuentran ustedes con posibilidades. Ahora, esa forma de tabular, ¿responde a la demanda que va recibiendo el Consejo Escolar y la intervención o no? Mira, en este sentido lo que tenemos son 250 establecimientos en el distrito, la posibilidad, Consejo Escolar, entonces, de intervenir ante estas situaciones que están puntualizadas directamente. Para ello tuvimos que ampliar el plantel de contratistas, ¿no? Nosotros el año pasado, cuando nos hicimos cargo, nos encontramos con 7 empresas, 8 empresas trabajando para el área de infraestructura. Hoy tenemos más de 18 contratistas que bueno, prestan distintos servicios, ¿no? En distintas categorías, plomería, electricidad. Y bueno, los vamos derivando a medida que, bueno, van surgiendo los reclamos, que en algunos casos superan obviamente a este plantel que tenemos de 18. ¿Qué listado tiene de obras que se están haciendo
de valor estructural, esto es, no sé, hacer de nuevo un techo, ¿no? Para que no se llueva más la escuela. Mira, ahí, bueno, pasamos a la segunda pata, en donde tenemos todavía la falencia, ¿no?, de contar con un inspector de Claro. infraestructura. Salimos entonces de la intervención menor, pasa a ser una intervención que necesita la mirada de un inspector. Para eso, bueno, una vez que logramos que este inspector nos visite, haga el relevamiento, nos presupueste la obra, le dé el marco técnico que necesita, nosotros le asignamos un contratista y bueno, se ejecutaría. Fíjese, ¿no? Nasif, que esto que está planteando el interventor es lo que tenía el Consejo Escolar antes. Es decir, ¿por qué Moreno tiene que soportar esto? Pregunto si la emergencia es evidente. ¿Por qué no un inspector de Moreno? ¿Qué no hay? ¿No se puede conseguir? ¿Es un arquitecto? Maestro mayor de obra superior. Maestro mayor de obra. Es decir, Sí. debe decir que Moreno no tiene ni arquitectos ni maestro mayor de obra. No, nosotros venimos gestionando Sí, ya desde lo el sé, primer pero digo, día claro. la asignación de, Pero de yo uno, creo que al menos. históricamente el Consejo Escolar, cuando había uno pedían 3, y por eso ya trasciende a quiénes son los que están. Antes era Scioli, ahora es Vidal, pero tenemos el mismo problema. Si no podemos contar con un inspector, con lo cual le diría 5 inspectores. Probablemente no hay un plantel de 5 porque los presupuestos son tan acotados que ¿para qué vamos a tener 5 si con 2 alcanza? Pero hoy no tenemos ninguno. No Acá, del acá. distrito. No, claro. Todavía no. Tiene que Todavía venir no. alguien de La Plata a firmar. Viene- Que viene a exacto. ver, certifica y firma y habilita. No. Viene. Hacen el relevamiento. Hace el relevamiento, visita la escuela, hace el informe. Sí. eh, ¿Qué una- tiempo llevan así, eso? No el que nosotros necesitamos, no lo que la escuela necesita, no Claro. el tiempo prudencial en el que podemos actuar. ¿Y qué obras entonces En con el este mien- esquema? Con este esquema, Sí, obras están haciendo, importantes, muy importante, por ejemplo, el anexo del Molina Campos, Del Molina de la Campos. Escuela Secundaria 16, que funciona pegado a lo que es la primaria número 4. Esa obra, bueno, tiene una historia propia y, bueno, salimos a raíz de la demanda de la comunidad educativa, nosotros a hacerle frente y asignarle un monto de dinero de este fondo compensador, que es el que el Consejo Escolar administra exclusivamente. Es una obra de para 900.000 pesos. 950.000 aproximadamente. pesos Bien. aproximadamente que vamos a hacer en 2 etapas, Bien. que ya está iniciada. Es decir, ustedes están resolviendo parte de la herencia. Parte de Si la yo digo así herencia, para que más o menos se pueda ubicar una esto. obra que actualmente está comprometida para realizarse a través del fondo educativo. Bueno, hemos firmado el acta acuerdo con Dirección General de Escuela y con el municipio, ¿no? Somos parte entonces de este acta acuerdo para el gasto del fondo educativo, en donde esta escuela está incluida, Sí. incluso esta obra de reparación de techos, Sí. y hasta donde tengo entendido ya estaba comprometida el año pasado. Bien, O sea, cuénteme, hoy- ese es el Molina Campos. Molina Campos. ¿Qué otra escuela histórica ustedes? Otra escuela histórica Sí. es el Instituto Rojas. Sí. Por ejemplo, en el día de hoy acabo de encontrarme con el regente de estudio que está a cargo, porque ahí tenemos Sí. otros tipos de problemas de Ajá. gobernabilidad. No tienen un director. Pero bueno, por suerte hoy se terminó una parte que es la restitución de servicio de gas, ¿no? O sea, estaban sin calefacción y está en pleno proceso la reparación de la cubierta y un cielo raso que también se había desprendido, una obra que hizo también la Secretaría de Educación el año pasado, que fue de, bueno, sacar ese cielo raso y no se repuso. Y no Nosotros se estamos repuso. trabajando Ajá. en reponer el cielo raso, Sí. reparar la cubierta para que no haya filtraciones y riesgos, porque la filtración después iba para la zona de las escaleras, generando un riesgo. Bueno, ahí tenemos 2. ¿Y qué más? Vamos a comenzar también la obra del segundo incendio de lo que es la escuela 27. Sí. Le vamos a decir segundo incendio porque lamentablemente Sí. esta es la realidad. El primer gran incendio, la obra que representa restituir la escuela, estaba a cargo de lo que era la web, paralizada. Hoy está dentro también del acta acuerdo y ¿Eso van a empezar? ¿Tiene fecha de comienzo o no? Sí, ya está. ¿Ya está adjudicada ya la está obra? adjudicada. Bueno, entre el día de mañana y el día lunes ya comenzaría la restitución, entonces. Fondo compensador por mes, ¿qué es lo que está manejando el Consejo
escolar, porque viene de provincia, ¿no? Hay que decir esto. Sí. ¿Sí? Además es un organismo descentralizado de provincia, el Consejo Escolar. ¿Con intervención o sin intervención? ¿Qué es lo que están manejando presupuestariamente? Montos. Bueno, el monto no es fijo, es un Sí. porcentaje de la asignación que va llegando, pero bueno, los informes que tengo de tesorería, 800.000 pesos. Por Bueno, mes. puede variar, sí, puede variar, depende del mes. Hay meses donde se liquida Bien, más. usted mencionó el incendio. La 57 es la escuela que se incendió cuando asumió Vidal. Sí, esa Sí, es otra. inmediatamente ya estaba Vidal Sí. por asumir la gobernación, vino Finocchiaro, se puso un aula, un box, ¿no? Un aula de ese tipo y se iba a hacer la obra. ¿Qué sucede con esa obra? Porque lo excede seguramente a usted, pero Sí. a quien lo van a putear es a usted, no van a ir hasta La Plata a decir a Vidal, porque además cuando Vidal no viene a Moreno, entonces es la vocación porque es representante en parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, nosotros en ese sentido tenemos un buen diálogo con todas las autoridades. Sí. Acá lo que podemos ver que se han absorbido todas las obras Sí. web por parte de la Dirección General de Escuela Ajá. y van a ser parte de este acuerdo para los gastos de fondo educativo, por parte de la Dirección General de Escuelas. Sí. La escuela 57, la 27 como nombraba recién. Sí. El ¿Eso se primer va a hacer con el incendio, fondo educativo o no? por parte de la Dirección General de Escuelas. Es decir, acuerda con el Se municipio, acuerda. es decir, el monto que le Estas llega al obras- municipio. Ok. Estas obras las hace la Dirección General de Escuela. Ahora, en el caso de la Técnica 57 se también. había comenzado la construcción, Sí, después se sí, paró. Está paralizado, Sí, exacto. no sé la empresa si reclama mayores costos, no sé, porque nunca se explica demasiado eso. ¿Qué pasa con las empresas cuando dicen, no sigue la obra, pero si no le pagan, se para la obra, si no vamos vía judicial, Sí. ¿no? Que eso también forma parte de los esquemas. ¿no? Exactamente, sí, a nivel provincial. A nivel pero provincial. La realidad es que, bueno, las obras no avanzan. Tenemos una escuela secundaria que está lindera al instituto, a la universidad, perdón. Sí. Y está también a un 90%, le falta muy poco y está, digamos... Parada la obra. Parada la obra, Ujú. exacto. Cuénteme del SAE, por el Servicio Alimentario Escolar. Fíjese que con el SAE comenzó una causa penal que en algún momento, no sé si la Fiscalía va a emitir opinión o alguien que explique qué pasó con eso, ¿no? Para que no queden los medios. Pues se suele decir todo queda en los medios. Bueno, mire, hay una causa, hay un fiscal interviniendo porque se desplazó el anterior fiscal. Sí. Entonces, ahí tiene que haber un proceso judicial y que se expida la misma para saber si los que estarían involucrados están realmente conectados con lo que se denunció o no. Porque, en definitiva, eso también va a determinar cuándo se normaliza el Consejo Escolar. ¿Qué sucede con el SAE? Y sobre todo lo que se ven ahora, que son los comedores de invierno. Sí, bueno, con el SAE atravesamos un proceso licitatorio nuevo, Sí. Cambiamos la lógica que tenía antes el distrito en relación a la división por zonas. Tenemos actualmente 4 zonas donde 3 empresas han hecho cargo de la provisión de los alimentos. Empezando un camino nuevo, cambiando un paradigma, ¿no?, que teníamos en relación al servicio, ¿no?, los proveedores, el trato, las escuelas. Y fuimos corrigiendo algunas Tiene que cuestiones. controlar mucho, ¿no? Hay que controlar, sí, Si exacto. no- Necesitamos el acompañamiento de los directivos. Ahí ellos, la verdad que tenemos una fluida comunicación con muchos de ellos y vamos, realizando los cambios que ameritan, que sean necesarios. Y este Sí. control que se vuelve no pedido, sino exigencia de la empresa, es diario, semanal, tiene que ver con la fluidez de comunicación que tiene usted con los directivos. Sí. Es permanente. Es sí, permanente. Sí. En realidad, el diálogo con los directivos es permanente, está abierto personalmente, por teléfono, digamos, nuestros teléfonos están, el mío y el de todo el equipo está a disposición de los directivos, tratamos de dar respuesta lo más inmediatamente posible y por ahora, se fueron mejorando las cosas, tenemos todavía mucho por recorrer, pero necesitamos el acompañamiento de todos. Y le preguntaba de comedores de invierno. ¿Cómo es esto de la cantidad de escuelas? Son todas las escuelas que hoy tienen servicio alimentario podrían seguir durante el invierno. ¿No es así? ¿De qué depende? Si es presupuestario. Si es presupuestario, quiero decir que abran todas las escuelas porque los niveles de inflación, explicado en términos sociales, hacen que el hambre ya no sea una consigna, sino que hace muchos años el hambre es un crimen en la Argentina. Hoy más agudizado por lo que estamos viviendo. ¿De qué depende la cantidad de escuelas?
Ustedes se comunican con las escuelas, lo hace el Ministerio de Desarrollo Social que garantiza cupos, ¿cómo es? Sí, bueno, en el día de mañana vence el plazo, de hecho, Sí. de informar, ¿no?, por parte del Consejo Escolar al Ministerio de Desarrollo Social qué escuelas van a brindar el servicio de comedor. ¿Sí? Comedor. Solo comedor. Es solo comedor. Bueno, la consulta es a las escuelas que lo brindan durante el año, ¿no?, que tienen la infraestructura, el personal y todo lo necesario para que se cumpla. Bueno, terminamos el relevamiento, la ronda de consulta a las escuelas y tenemos 25 escuelas que sí van a brindar el servicio durante... ¿Sobre qué cantidad? Sobre un total de 62 escuelas. ¿Y por qué? Es la respuesta que tenemos por ahora, digamos, en positivo de las escuelas que sí van a continuar. ¿Le llama la atención algo? A mí me llama la atención en el sentido que si hoy hay un servicio de comedor que atiende la necesidad básica de los chicos y las chicas, alumnos y alumnas, ¿por qué esto, que es una necesidad urgente, diaria, cotidiana, se suspende durante 15 días? ¿O se corta? No por la provincia de Buenos Aires, me está diciendo usted, no por el Consejo Escolar, sino porque la escuela, las autoridades directivas dicen, no hay reclamo, no lo comprendo. La verdad que es un análisis que hay que hacerlo. Modifico la pregunta. Una escuela que hoy está dando el servicio, ¿le tienen que argumentar a usted por vía administrativa una nota por qué decide que no durante 15 días? No. A mí solamente informarme si va a continuar con el servicio. Solamente eso. No le mando una nota de decir, no continuamos por esto. No hay una nota de esas características. No con el fundamento que me estás No con el preguntando. fundamento. Ajá. ¿Y con qué fundamento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay algo que se pueda hacer si la autoridad directiva no lo hace? ¿Puede la intervención o el Consejo Escolar decir, no, tenemos que garantizar que esto continúe por la realidad económica, social y alimentaria? ¿Se puede hacer o no? ¿O está vedado ese paso? Y es un compromiso al que tenemos que llegar en conjunto con el directivo. ¿Sí? La autoridad la tiene el director de la escuela. El director de la Sí. escuela. Finalmente, ¿qué otro elemento usted considera que la sociedad, la población que mira el programa debe tener en cuenta de lo que está haciendo la intervención, la vocación del Consejo Escolar? Bueno, hemos equipado, hablando de comedor, por ejemplo, a más de 40 escuelas con distintos elementos, ¿no?, de cocina. Hemos también cambiado lo que se llama línea blanca, heladera, freezer, vajilla, en lo que pudimos, porque hemos recibido, la verdad, que hasta ahora muy poco mobiliario, también una provisión de mobiliarios. El próximo compromiso es por parte también de la Secretaría de Educación y a través del fondo educativo, ¿no?, el aporte que tienen que hacer ellos. Vamos a facilitarle también la necesidad que hay, ¿no?, porque es a través del Consejo Escolar donde se canaliza a la escuela el requerimiento de esto, ¿no?, del equipamiento, de la vajilla, para que ellos puedan saber, tener conocimiento en dónde ejecutar esto, ¿no? Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias. Ha sido muy amable. De nuevo, la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años, y Vidal también, no tiene un concepto presupuestario de inversión educativa, sino de gasto. Pero fíjese que cuando uno mira el presupuesto provincial, encuentra que en materia salarial, con los cálculos estimativos de una inflación que ya no es la que decía el gobierno del 15, sino que va a superar el 30, lo que queda como remanente del global de la masa en materia educativa será un 3, un 4, un 5, hasta un 6% destinado a infraestructura y todo lo que demanda la educación pública. Por lo tanto, los recursos son escasos, no son infinitos. Si la provincia de Buenos Aires no hizo lo que en teoría el gobierno de Cambiemos decía que tenía que hacer, yo tengo que dar la información que, por el último dato de rendición de cuentas del año 2017, lo que llegó de fondo educativo al municipio de Moreno fueron 103 millones de pesos. Más del 90% fue en el pago de sueldos o gasto salarial. 2017. 2018 cambia la ecuación por decisión provincial y entonces el 50% de lo que ingrese por fondo educativo tiene que ir a las obras. El resto será para pagar salarios. Ahora, si antes se destinaba casi todo al pago de salarios, me pregunto qué va a hacer el municipio si ya no tiene un 50%. ¿Cómo va a pagar salarios? Todo se encadena. Y se encadena no para mejor.
yo no diría para peor, sino para visualizar de qué trata la composición de la crisis. En el bloque anterior hablábamos con Rosenberg de cómo las ideologías se esfuman cuando los temas son centrales. Lo que necesita Moreno en materia de infraestructura de resolución escolar no es una cuestión ideológica. Si se llueve una escuela se tiene que reparar. Y si lo hace la vocación o lo hace quien esté al frente del Consejo Escolar, es eso lo que se registra y es eso lo que se tiene que informar. El tiempo para la discusión ideológica está siempre. Este no es el momento. Con lo poco que se hace para saber si la plataforma anterior que había en el Consejo Escolar de usar mal el dinero hoy se usa adecuadamente, como siempre debió hacerse. Pausa y viene el señor Barreiro a charlar con nosotros. Я твой работник. Bueno, me acompaña el señor Barreiro. Usted dirá, el concejal, no, Jorge Barreiro. Sí, es hermano. Sí, ¿qué pasa? ¿Me dice algo? El director me grita. Jorge Barreiro, que está hoy en la subsecretaría de bromatología. Al pasar, en una consulta que le hice a Jorge días atrás sobre su actividad pública y la función que está desempeñando, me dio un número. Los números no son algo que me agraden centralmente, sino que me pregunto qué hay detrás de eso y qué explica un número que sea 50, 30, 100 o 20. Y el control bromatológico no es por la multa que después va a pagar aquel que no está en debida forma, sino qué es lo que traslada. Y qué impacto puede tener ese traslado si no hay un control y llega a la mesa del morenense, si lo voy a decir así en términos más vulgares o más directos. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Qué es lo que encontró? Bueno, primero ¿Qué es lo que encuentra en la calle, no? Sería así, o en los comercios. Lo primero, tengo que resaltar, la intención del intendente cuando nos convoca a cumplir esta función, de que el principal requisito que nos pidió es que transparentemos toda la labor que tenía que desempeñar el área. Entonces, que a nosotros nos da la libertad de poder trabajar y ir a hacer lo que tengamos que hacer. En algunos operativos que estuvimos realizando en la puerta de bromatología, nos encontramos con que de 90 camiones que controlamos, 70 empresas no estaban inscritas en Moreno, para abastar en Moreno, y en el cual muchos de esos camiones no contaban con las condiciones necesarias para transportar los alimentos. Cuénteme, ¿qué condiciones tenían esos camiones que ustedes registraron? Desde sanitario, no estaban aptos sanitariamente, o no tenían la desinfección correspondiente, o las separaciones que tienen que llevar los alimentos a la hora de transportarse. Encontramos muchos alimentos mezclados que producen contaminaciones cruzadas, así que lo primero que estamos llevando adelante es una conciencia en los transportistas de que estas cosas no pueden ser transportadas de esta manera porque están haciéndole mal al pueblo de Moreno a la hora de cuando ustedes ven eso, alimentos. el trámite administrativo siguiente, ¿cuál es? ¿Una multa? ¿Un expediente? Dependiendo del caso. Dependiendo del caso y la gravedad,
una desinfección, digo, lo podemos notificar de que esa desinfección no está hecha en tiempo y forma, o que está Sí. vencida. En el caso de algún alimento, digo, que no esté transportado en las condiciones correspondientes. Se sí, decomisa. No, por el momento no se No. decomisa, se hace un acta de notificación, un acta de comprobación de que eso no estaba en las condiciones pertinentes y llegado el caso tiene que volver a destino. Cuanto más control, más van a encontrar. Estamos encontrando, ¿No? digo, que tenemos un alto nivel de conciencia en los comerciantes de Moreno. A ver cómo es eso. A mí me llamó poderosamente la atención. Sí. De los 70 camiones o comerciantes que encontramos que estaban transportando alimentos, uno solo fue de Moreno, de los que tuvimos que multar. El resto viene de afuera. El resto Así. son todos camiones que vienen de afuera. Sí, Bueno, la verdad si que eso habla... distribuyen así, tengo que decir para que se entienda, si distribuyen así en Moreno, lo van a hacer en cualquier otro lado, porque no creo que solamente vengan acá. Imagino que No, sí, y digo, tenemos que imaginar esto, suponemos mínimamente, que sí. ¿no? Suponemos que sí. Y esto de la desinfección, porque también es otro tema que me parecía muy importante. Yo hace años vengo batallando que culturalmente se hizo mucho daño a que lo público no funciona. Culturalmente, políticamente, social. Hicieron todo lo necesario para decir el privado lo resuelve, así nos va, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer de lo público que lo privado lo hace mal o más caro? Es una construcción, digo, equivocada, digo, nosotros... Es ideológica, ¿eh? Sí, sí. Sí, claro. Pero es una construcción equivocada, digo, nosotros llegamos al área y nos encontramos que estábamos casi a la par de los privados y habiendo puesto un poco de esmero, estamos superando la producción que venía realizando el área de bromatología en cuanto a la desinfección de comercios. Hoy es más fácil contratar a la Municipalidad de Moreno para que haga una desinfección en los comercios y la respuesta es mucho más rápida que la de los privados. ¿Por qué? Porque hubo una decisión política de que esto se empieza a hacer mejor. Digo, Pero es más rápido porque, bueno, ustedes pueden hacerlo en un tiempo mucho más acelerado que una empresa privada. Supongo que esa variable está. Exacto, porque también digo, optimizamos el recurso, digo, lo mejor que tiene la Municipalidad de Moreno son sus trabajadores. Entonces cuando uno digo, los llama al compromiso de tratar de producir un poco más, esos compañeros trabajadores se cargan esa mochila, la llevan adelante y es lo que nos está pasando en la actualidad, digo, en el área de bromatología, los trabajadores están sacando más trabajo del que sacaban y casi que estamos, digo, al día con los pedidos, digo, no tenemos un pedido que se atrase más de una semana, digo, cuando entra un pedido de desinfección a la Y eso se municipalidad. tiene que hacer, un comercio lo tiene que hacer en un tiempo, la desinfección. La ¿verdad? desinfección municipal es semestral, Semestral. Ujú. así es. ¿Por qué remarca esto que me parece interesante de que lo mejor que tiene el municipio son los trabajadores? Porque primero que nada es una concepción ideológica y después digo, sería muy difícil poder llevar adelante el trabajo que nosotros hacemos sin el compromiso de los trabajadores. Yo llegué a un área donde el estereotipo común dice que los inspectores son malos. Y yo la verdad que llegué al área y me encontré con inspectores que son bárbaros. Digo, y que están dispuestos a trabajar y a llevar una docencia adelante. Digo, no es el hecho de hacer una multa o de sancionar a un comerciante, sino de explicarle qué es lo que está pasando o dónde está el error en esa cadena de manipulación de alimentos. Y la verdad que los inspectores que tenemos en Moreno da gusto trabajar con ellos. No es un mito, pero se parece por momentos. Dice que los supermercadistas chinos hacen lo necesario para que la luz no sea tan cara, ¿no? La habrá escuchado usted Sí, tanto sí, como yo, es ¿no? un mito popular. También. Por eso, en parte es un mito y en otro punto creo que no lo es. ¿Cómo se trabaja existiendo este mito? No, existiendo este mito, digo, lo primero es controlar, tratar de que, Claro. digo, cuando hay alguna denuncia puntual, digo, nosotros seguimos las denuncias puntuales más allá de las inspecciones de rutina, digo, que vamos barriendo zonas, cuando hay alguna denuncia particular, nosotros nos arrimamos al lugar y constatamos esto que los vecinos nos pueden estar denunciando. Hay una conducta empresarial, ya nos vamos, Martín y estimado amigo, una conducta empresarial de que cuando llega un cuerpo de inspectores se puede arreglar de otra forma que no sea una multa. Entiende la pregunta, ¿no? Sí, es una construcción social y que algún asidero en la realidad habrá tenido a lo largo de la historia. Sí, claro. La verdad yo tengo que decir que no me ha pasado y los inspectores que tenemos en la Municipalidad de Moreno en el área de bromatología no son ejemplares. Subrayó algo que, claro, si viviésemos en una sociedad diferente, no tan voluptuosa como la nuestra, sería normal. Dijo Jorge Barreiro, nos dieron la posibilidad de hacer todo como corresponde transparente. Eso sería normal, ¿no? Así que la propia definición de Jorge es, ahora yo tengo el campo para hacer lo que públicamente debemos hacer. ¿Hasta dónde con ese plafón que le da el intendente pueden llegar?
Nosotros estamos haciendo todo lo que consideramos necesario, estamos yendo a visitar a todos los comercios que nos corresponden en el área de manipulación de alimentos y no hemos recibido un solo llamado que nos diga a este lugar no vayan, esto no lo hagan. Tuvimos absoluta libertad para trabajar, entonces consideramos que vamos a llegar a generar una conciencia que haga que nuestros vecinos se puedan alimentar mejor y no haya un proceso erróneo en el eslabón de manipulación de los alimentos. ¿Han visto algo en la estación de transferencia? Porque hay muchos locales, ¿no?, de comida rápida, vamos a decir así, en donde también, en un criterio de salubridad pública, esos lugares son centrales para ver qué se hace. ¿Y qué están encontrando? ¿Si encontraron algo allí? Nosotros donde más... ¿O a dónde fueron? ¿A dónde más enfocaron? errores hemos encontrado en las Sí. manipulaciones de la carne. De la carne. Hemos encontrado muchos errores en la manipulación de la carne. Que la verdad que nos ha llamado la atención, alguna carnicería grande, hemos encontrado... No me va a decir el nombre, ¿no? No, porque acataron las recomendaciones y han resuelto el problema que tenían y la verdad que se les ha llamado la atención, se les ha hecho un acta de comprobación, se les ha hecho una multa. La multa la define después el juzgado. El juzgado de falta, sí. Nosotros hemos comprobado las condiciones de ese alimento, pero han acatado las normas. Donde más hemos encontrado fallas es en las carnicerías. La última consulta, Jorge Barreiro. La forma de construir esa mística local desde el trabajador, ¿es una quimera o es una obligación realizar tamaño trabajo de recuperación de la mística municipal? Bueno, creo que es una obligación que tenemos todos los que somos de carrera municipal y somos trabajadores. Es una obligación que tenemos de construir ese espíritu del trabajador. Me ha pasado hace poco que los trabajadores me han dicho que se sienten acompañados con nuestra labor al frente del área. La verdad es que para nosotros es una obligación acompañar a los trabajadores. La pregunta tiene que ver con aquello de que hay que ponerse la camiseta. Bueno, tiene que haber equipo. Si no vamos a jugar un partido sin camiseta, pero con una camiseta que no nos defiende, es complicado recuperarlo. ¿Por qué quería invitarlo a Jorge? Para que ustedes escuchen. Lo público puede hacer la diferencia, pero además genera un sentido de mística, de representación, y expone al privado de que no es tan bueno, ni es tan eficiente, ni es tan barato. Por eso, insistir sobre lo público no es una circunstancia en una coyuntura. Sí, no lo es, tampoco como charlaba con Rosenberg en otro nivel, pero no es una no tiene que ver con la coyuntura. Sí, también resaltar, que este cambio de autoridad ha generado algún oportunismo en algún privado donde ha salido al cruce Castelar a fumigar compulsivamente diciendo que este cambio de autoridades hacía que la municipalidad no fumigue más. Eso hizo un privado, una empresa privada. No, tuvimos la denuncia de un comerciante que estamos investigando, que una empresa privada fue a fumigar compulsivamente con el objetivo de recaudar, lógicamente, para la empresa, pero en nombre de que el municipio no lo hacía más. Queremos cortar con esta mentira. El municipio de Moreno está fumigando y lo está haciendo mejor y más rápido que los privados. Bueno, tal vez la explicación de que esta empresa salió a fumigar es que lo están haciendo más rápido. Los de la municipalidad dicen, me jodieron el negocio. Y también ¿no? Dejar en claro, no hay ningún trabajador municipal que vaya y maneje efectivo en una caja de comercio. Todo esto se paga en la caja municipal. Porque después Qué buena escucha... aclaración está haciendo Barreiro, ¿no? Porque tiene que ir a pagar a la municipalidad. Si no, lo otro es coima. Ningún trabajador municipal no funciona así. Cobra en caja de comercio. Claro. La municipalidad de Moreno cobra en la caja. Usted conoce finalmente, ¿no? Hace un minuto me dijo, ya estamos, ¿no? Un minuto. Ya nos tenemos que ir. Bueno, la última. Usted conoce la función legislativa y lo ejecutivo. Si le dan a elegir, ¿vuelve al Consejo o se queda en el Ejecutivo? No, me gusta mucho más lo ejecutivo. Voy a tomar esto. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Por favor, Rubén, un gusto. Lo legislativo tiene que levantar el nivel, ¿sí? Porque hay señales muy interesantes que si se puede hacer allí, del otro lado, que es otro poder, también se puede hacer. Se pueden construir herramientas, se pueden recuperar algunas que estaban allí y que en algún momento tuvieron una utilidad. Yo no sé cuándo se va a producir el cambio de paradigma. Lo que sí va construyéndose indefectiblemente, que así como está, la vida es limitada. La vida de funcionamiento institucional y político es limitado, es de corto vuelo, de corto plazo.
Y cuanto más lo público se anime a definir cuáles son los pasos, y no lo empresarial que define cómo es lo público, vislumbraremos alguna salida mucho más popular, mucho más concreta que aquello que se ha escrito en los libros y que ha tenido pasajes muy interesantes en nuestra historia. Lo del Congreso, lo que charlamos del Consejo Escolar Intervenido, lo de bromatología, fíjese que hay algo que circula, que es, tienen que mostrar lo que hacen. No da para relatos baratos ni circunstanciales. Hay algo afuera que se está moviendo. El que no lo ve es porque ya no quiere registrar lo que no ha hecho y piensa que permanecer le da tranquilidad. Se equivoca. Hay algo que se está moviendo. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.